Bueno, buenas tardes, bienvenidos todos al Museo Arqueológico Nacional y a esta nueva conferencia del sexto ciclo sobre la actualidad arqueológica, la actualidad de la investigación arqueológica en España, que hoy se titula Novedades sobre arte rupestre y poblamiento prehistórico en Castellón, una década de investigación. Bueno, nuestra ponente es la profesora Inés Domingo. Es profesora de investigación y CREA en la Universidad de Barcelona desde 2010 y desde 2017 vicepresidenta de la Organización Internacional de Arqueología World Archaeological Congress, que tiene su próximo congreso en Australia, creo. Su trabajo se centra precisamente en el arte rupestre, en el estudio del arte prehistórico en dos continentes. Por una parte, estudia el arte levantino, reconocido, como ustedes saben, como Patrimonio de la Humanidad, en la lista de Patrimonio Mundial por la UNESCO en 1998, con el nombre de Arte Rupestre del Arco Mediterráneo de la Península Ibérica, y por otro desarrolla investigaciones etnoarqueológicas en Australia, especialmente en la Tierra de Arnhem, en colaboración con colegas de otras universidades australianas y con las comunidades aborígenes para comprender el arte rupestre en un contexto vivo, esto que nos falta en general en la prehistoria. Una cierta contrastación. Ha trabajado en instituciones como la Universidad de Flinders en Australia, en la Universidad de Valencia, donde se formó. En principio, ha realizado estancias en la Universidad de Adelaida, en Australia, en la Sapienza de Roma, y en la American University de Washington, D.C. y la Universidad de California en Berkeley. Y también ha recibido distinciones como el Blaise O'Connor Memorial Award en 2013, que otorga el World Archaeological Congress, pero antes de que fuera vicepresidenta, no es que se lo otorgase a sí misma. Claro. Sí. Ha comisariado también importantes exposiciones sobre arte rupestre y etnoarqueología, como Arte Primero, Artistas de la Prehistoria, en el Museo Nacional, el Museo de Arqueología de Cataluña, en Barcelona, o Arte Rupestre a la Tierra de Arnhem, Australia, en el Museo de Prehistoria de Valencia, algunas de las cuales han itinerado después. Sus investigaciones, respaldadas por numerosas entidades nacionales e internacionales, incluida una ERC Consolidator Grant entre 2019 y 2024 del Consejo Europeo de Investigación, digamos la mayor financiación y más prestigiosa en el campo de la arqueología. Actualmente combinan arqueología, ciencias del patrimonio, tecnologías de la información y etnoarqueología para ofrecer una visión más completa del arte prehistórico, reconstruir la historia de la creatividad humana y ahora entender por qué el arte prehistórico sigue siendo importante para nuestra historia y nuestro futuro. El tema del que nos va a hablar es de su trabajo precisamente en torno al arte rupestre levantino en la provincia de Castellón, donde se sitúan núcleos icónicos de este mundo, como el de Valtorta Gasulla o de Morella la Vieja, ya estudiados o conocidos desde inicios de las primeras décadas del siglo XX con instituciones como la CIP, la Comisión de Investigaciones Prehistóricas y Paleontológicas, aquí española, o el Instituto de Paleontología Humaine de París, y con personajes que a todos les sonarán como Braille, Obermayer o Cabré. La singularidad y riqueza de esos yacimientos ha traído la atención de ya muchas generaciones de investigadores que están interesados en desentrañar las grandes preguntas sobre ese mundo. ¿Quiénes eran estos artistas? ¿Cómo vivían? ¿Qué y cómo pintaban? Todo hacía pensar, por tanto, que teníamos ya bien documentado ese mundo, que no iba a haber grandes sorpresas y los trabajos, sin embargo, de prospección y excavación, de equipos como el de la profesora Domingo, han proporcionado novedades muy significativas, que es lo que nos viene a contar hoy. Muchas gracias. En primer lugar, quiero dar las gracias al Museo Arqueológico Nacional por haberme invitado a participar en este sexto ciclo de conferencias sobre la actualidad de la investigación arqueológica en España, y también a ustedes por estar hoy aquí para conocer, ¿no?, las novedades que hay en nuestros territorios sobre arqueología. Como ya se ha introducido, voy a hablar de las novedades que se han producido en los últimos años sobre arte rupestre prehistórico y también sobre poblamiento en un territorio específico, en Castellón.
y nos centraremos fundamentalmente, me centraré en la última década de investigación. A lo largo de la charla pues, haremos un breve recorrido por los objetivos y los fundamentos generales que están detrás de las investigaciones que llevamos a cabo y hablaré un poco de por qué siguen siendo importantes estas investigaciones, tanto en el mundo científico como para la sociedad. Y después pues, haré una breve introducción al contexto geográfico, a la zona de estudio y también al marco cronológico en el que estamos trabajando, haciendo una síntesis de los conocimientos previos en esos territorios y abriendo las preguntas que nosotros nos planteamos pues, para seguir trabajando en unos territorios que han sido investigados a lo largo de más de un siglo. A continuación presentaré los principales resultados de estos proyectos. Como estamos hablando de investigaciones durante un periodo de tiempo bastante largo, pues tendré que ser muy sintética. Traeré solamente algunas de las novedades para poder centrarme en algún caso específico durante la hora que tenemos y por último pues recordaré pues, que la arqueología realmente, aunque soy yo y la que estoy hablando aquí, es un trabajo en equipo, ¿no? Yo solamente soy una de las cabezas visibles, normalmente coordino los proyectos con otro investigador, con el profesor Roman de la Universidad Jaume I de Castelló, pero también hacemos colaboraciones con investigadores de muchas instituciones y con gente procedente pues, de las administraciones, estudiantes que participan de forma voluntaria en nuestras excavaciones, etc. Por tanto, es importante recordar que somos muchos los que hacemos posible el avance del conocimiento en prehistoria. Bien, empezaremos por el principio, ¿no? ¿Cuáles son los fundamentos generales de nuestros proyectos? Y nuestros proyectos siempre parten de un doble enfoque. Por un lado, tenemos un interés en investigar el arte rupestre prehistórico, ¿no? Es como el hilo conductor de nuestros proyectos, y en particular el arte levantino, ¿vale? Y para los que no lo conozcan, el arte levantino es una tradición artística prehistórica, es una de las que tenemos en la península ibérica, que es específica de la fachada mediterránea de la península ibérica, no encontramos en otros puntos de la península por ahora y tampoco en Europa, es lo que le hace singular y única, pero también es única por el contenido, ¿no? Si conocen Altamira, pues conocen uno de los referentes del arte anterior, del arte paleolítico, un arte que se centra sobre todo en las representaciones de animales, donde los humanos tienen poco protagonismo. Pues bueno, el arte levantino, de la fachada mediterránea, es un arte donde los grandes protagonistas son las personas, ¿no? Vemos personajes, hombres, mujeres, a veces incluso niños, que aparecen en escenas de una temática muy diversa y que hacen sobre todo actividades. Podemos describir lo que están haciendo y esa es la singularidad del arte levantino, que es un arte narrativo. ¿Vale? Es precisamente esa singularidad en cuanto a su distribución específica en la fachada mediterránea y también esa temática singular que nos habla del nacimiento del arte narrativo, lo que llevó a su declaración como Patrimonio de la Humanidad en 1998, ¿no? Y ese reconocimiento es importante porque lo que nos está diciendo es que en estos territorios tenemos una muestra excepcional de un momento puntual de nuestra historia, ¿no? El arte levantino. Pero además de investigar el arte levantino, para nosotros es importante dar un paso más allá y entender el contexto. ¿Quiénes eran y cómo vivían los autores? Y esa es una de las grandes preguntas uno de los grandes retos a los que nos enfrentamos aquellos que estudiamos arte rupestre. ¿Y por qué? Pues porque tenemos un problema fundamental a la hora de datar el arte de forma directa, fundamentalmente porque en pocas ocasiones se conserva materia orgánica que nos permita saber a ciencia cierta en qué momento se hicieron las pinturas. Y por eso pues es importante estudiar el contexto, hacer excavaciones en los entornos inmediatos, intentar buscar pistas que nos permitan establecer relaciones entre esos sitios donde vemos ocupaciones, ¿no? Que vemos están haciendo actividades, y los sitios con arte rupestre. Por tanto, es una segunda línea que forma parte de nuestros proyectos. ¿Dónde están las dudas actualmente en torno al arte levantino? Pues más o menos hay un consenso en el mundo científico que lo sitúa en torno a hace unos 7.500 años, alrededor de una de las grandes transformaciones de la historia de la humanidad, que es lo que conocemos como la neolitización, ¿no? El inicio o el paso de una economía
cazadora-recolectora a una economía agricultora y ganadera, nos convertimos en productores, y es en ese momento cuando se sitúa este arte. Lo que seguimos sin saber es si los autores fueron las últimas poblaciones de cazadores y recolectores que vivían aquí cuando se produce ese inicio de la neolitización, o si los autores son ya poblaciones plenamente neolíticas, que como saben a la península ibérica llegan del Próximo Oriente y que en una fase de llegada o en un momento inmediatamente posterior, cuando empiezan a explotar el territorio, ¿no? Empiezan a cazar en los territorios interiores del Mediterráneo, pues empiezan a pintar. Y es ahí donde está el debate que seguimos intentando resolver los investigadores. Bien. Nuestros proyectos, además, se fundamentan en base a dos motivaciones importantes. Una es el interés académico, por seguir avanzando en el conocimiento del pasado y su evolución. Revisar marcos interpretativos. Muchas veces las interpretaciones que ofrecemos se tienen que entender en el periodo en el que se está haciendo la investigación, y la investigación continúa avanzando constantemente, por tanto hay que seguir revisando nuestras teorías y nuestras propuestas. Intentamos abrir nuevos enfoques y también desmontar viejos prejuicios o estereotipos que nos han llevado a mitos, por ejemplo, como el mito del hombre pintor, ¿no? Todos conocemos el mito del hombre cazador, el hecho de que la historia de la investigación estuviera liderada fundamentalmente por académicos masculinos durante casi un siglo, pues llevó un poco a olvidarnos de la historia de las mujeres, ¿no? Y de su papel en la historia, y eso afectó también al estudio del arte rupestre, ¿no? Pues una de las cosas que desde el estudio del arte levantino también intentamos cambiar es la visión que se ofrece sobre los autores del arte. Las mujeres éramos solo musas de la prehistoria, o también tuvimos un papel protagonista. Pues muchas veces desde la arqueología hoy insistimos en la necesidad de que hayan evidencias para justificar una u otra teoría, y si no hay evidencias 100% de que lo hicieran hombres o mujeres, ¿por qué seguimos planteando solo que eran hombres, ¿no? Entonces intentamos cambiar esos paradigmas para ofrecer visiones un poco más inclusivas de lo que era la prehistoria, e intentar no transmitir al pasado los prejuicios del presente. Pero además, este tipo de investigaciones son fundamentales también para la sociedad. ¿Por qué? Pues porque somos humanos y necesitamos entender de dónde venimos, ¿no? Y cómo hemos llegado a ser lo que somos, y también porque al final la memoria colectiva se construye sobre la investigación histórica, ¿no? Es la investigación histórica la que nos permite construir nuestra identidad, y también la que nos va a permitir disfrutar del patrimonio de forma informada, ¿no? Sabiendo exactamente qué es lo que tenemos y aprendiendo a valorarlo. Desde esos planteamientos, ¿no? Nuestros proyectos pues, se plantean un doble enfoque. Por un lado, la investigación más puramente arqueológica, que interpreta los vestigios del pasado para intentar responder a las preguntas de cuándo se produjo el arte rupestre, y en particular el levantino, quién está detrás de la producción artística, qué se pintaba y por qué, cómo se hacía ese arte. Y después añadimos el enfoque de las ciencias del patrimonio, porque no debemos olvidar que el arte rupestre es bien de interés cultural y además es patrimonio de la humanidad, y por tanto tiene un valor más allá del científico, que es el valor cultural en el que está interesada la sociedad. Y por tanto pues incluimos en los proyectos también investigaciones desde el punto de vista de la conservación, para entender cómo se ha conservado el patrimonio artístico hasta la actualidad, ¿no? Sabemos que se está destruyendo, pero ¿qué es lo que le ha permitido conservarse durante 7.500 años? ¿Qué es lo que amenaza la conservación de este patrimonio? ¿Cuáles son las prácticas más adecuadas para garantizar su conservación? Etcétera. Todo ello porque consideramos, y hoy en día los proyectos de investigación de cualquier ámbito tienen la obligación de incluir un ámbito de difusión, ¿no? de devolver a la sociedad los resultados de la investigación que están financiando. Y hoy en día esa
esa vuelta a la sociedad incluye también la creación de futuros digitales, ¿no? Vemos, somos una generación que está plenamente metida en el mundo digital y las que nos siguen todavía más, y por tanto una forma de crear un futuro para este patrimonio es también trabajando en ese entorno digital. Por tanto, nuestros proyectos incluyen también la experimentación con tecnologías digitales, como en el ejemplo que les pongo en la pantalla, el yacimiento de la Joquera, un yacimiento que se conocía desde antiguo, desde 1930, de los años 30 del siglo XX, en el que apenas se veían las figuras, como pueden ver en esta primera imagen, ¿vale? Las figuras, como consecuencia del deterioro y también por la deposición de suciedad en las paredes, de abrigos que están al aire libre, pues empiezan a no verse, y gracias a las tecnologías digitales podemos, como mínimo, cambiar eso y facilitar una visión distinta, más parecida a lo que fue originalmente cuando las pinturas se crearon, pues a partir de estas reproducciones digitales. Y para ello pues hacemos reproducciones 3D trabajando con equipos interdisciplinares en los que pues podemos ofrecer visiones de yacimientos que a veces son casi inaccesibles, que permiten pues llevar este patrimonio a la sociedad de una forma más dinámica a través pues de Internet, ¿no? Y en este caso pues además se ve, ¿no?, que hay una restitución también del color que facilita la visión del conjunto, que realmente no es visible cuando visitamos hoy en día el yacimiento. Bien, ¿dónde hacemos estas investigaciones? Pues nosotros en particular trabajamos en el territorio de Castellón, que está en la Comunidad Valenciana, y más concretamente en la zona norte del territorio de Castellón, que es un territorio que históricamente en los estudios de arte levantino podemos decir que ha hecho historia. Es donde se encuentran algunos de los grandes yacimientos con arte levantino que se conocen a nivel internacional. Entonces, ¿por qué tiene esta relevancia histórica? Pues por eso, en primer lugar, porque algunos de los primeros hallazgos de arte levantino los encontramos en este territorio. Es cierto que hay también en otros territorios de la fachada mediterránea, pero estos yacimientos en particular, por el número de motivos, por la visibilidad que tienen, por la singularidad de las escenas que presentan, pues son los que realmente se han convertido en hitos del arte levantino. Algunos de los ejemplos, pues muchos de ustedes igual ya los conocen. En 1917 se descubre el primer yacimiento en la provincia de Castellón, y hay dos yacimientos, en ese mismo año se descubren la Cova dels Cavalls, que es la que tienen en pantalla, y el yacimiento de Morella la Vella. La Cova dels Cavalls, que es este yacimiento que está aquí, es un yacimiento singular donde existen más de 100 figuras, pero la escena que es conocida de forma internacional es esta escena. Esta es una visión parcial solamente, donde vemos pues, una escena de caza con arqueros de ciervos. Aunque se llama Cova dels Cavalls, Cueva de los Caballos, realmente lo que aparecen representados son ciervos, ¿vale? Bien, se descubre en 1917 y empieza, piensen que es a principios del siglo XX cuando se ha aceptado la cronología prehistórica de Altamira, ¿vale? Y a partir de ese descubrimiento de Altamira pues se empieza a potenciar trabajos de prospección, o también la gente local empieza a tener interés por lo que conocen que hay en su territorio y empiezan a informar de la existencia de pinturas también en sus territorios, y eso fomenta que cada vez se multiplique de forma más rápida el número de hallazgos. Pues eso, en Castellón tenemos la Cova dels Cavalls y el yacimiento de Morella la Vella. El yacimiento de Morella la Vella, que también tiene varias cavidades y temáticas diversas, pero una de las escenas singulares también muy conocidas es esta escena bélica, que lo que hace es también pues, incluir en estos primeros momentos que aún se está definiendo qué es el arte levantino, pues una nueva temática, ¿no? Que serían no solo las escenas de caza que vemos en Cavalls, sino también un mundo bélico que conocían los artistas de la prehistoria. A partir de estos dos hallazgos,
que son singulares, se despierta el interés de investigaciones de ámbito nacional e internacional que deciden venir a estos territorios a hacer investigación. Se ha hablado ya de la Comisión de Investigaciones Paleontológicas y Prehistóricas de Madrid y también del Institut d'Estudis Catalans de Cataluña, que precisamente van al mismo tiempo a estos territorios y empiezan a hacer prospecciones en el entorno más inmediato, y ese mismo año, en 1917, en la zona de Baitorta se descubren hasta 10 conjuntos más. ¿Vale? De hecho, hay una gran rivalidad entre estos dos equipos y se llegan incluso a dividir físicamente el barranco de la Baitorta para no competir a la hora de buscar yacimientos. Entre los yacimientos que descubren tenemos el que se conoce como Coves de la Saltadora, que es esta línea de abrigos que incluye un total de 9 y que proporciona ya en ese mismo año también toda una serie de escenas singulares. Una de ellas, bien conocida, es esta figura de un arquero que ha sido herido y que se desploma, y en la caída se le desprende la diadema de la cabeza. ¿Vale? Este arquero pues introduce una novedad más, ¿no? La temática, estamos definiendo aunque es el arte levantino, y esa es la temática de la violencia. Tenemos las batallas de Morella la Bella y ahora también escenas de violencia sobre personajes individuales. Este descubrimiento y otros de la Baitorta, además, son los primeros que también experimentan las primeras destrucciones, en algunos casos incluso ese mismo año del descubrimiento. Y es precisamente los archivos de museos los que nos permiten ver cómo eran efectivamente esas pinturas antes de su destrucción, porque cuando nosotros hacemos el estudio del yacimiento, lo que se conserva de la figura es esto. Y al acceder a información de archivo, en este caso del Museo de Arqueología de Cataluña, descubrimos que la pieza en su descubrimiento estaba completa y que el arquero tenía la pierna levantada. Este yacimiento, el Coves de la Saltadora, también aporta otros ejemplos de escenas de caza que lo que hacen es ir dibujando las diferentes temáticas de caza que van a ir pintándose en el arte levantino, hasta al final ver que el arte levantino no es que hable de caza, sino que realmente parece un libro ilustrado de tácticas de caza. En este caso, en concreto, se está pintando la caza por acecho o sigilo, que consiste en que un arquero, una figura humana que está como agachado, se acerca con sigilo hacia los animales que no se han dado cuenta de su presencia, pues para poder cazarlos. Y también aporta uno de los primeros ejemplos de representaciones femeninas en el arte levantino, que son estas 3 figuras, que en este caso no se deduce que son levantinas por la presencia de pechos, que sería el gran indicador, ¿no?, del género, sino que simplemente se deduce porque tienen las caderas anchas, o sea que después se ha cuestionado. Pero como mínimo es uno de los ejemplos que lleva a plantear esa presencia femenina en el arte levantino desde las primeras etapas. También en el 17 se descubre otro de los grandes hitos del arte levantino, que es la que se conoce como las Coves del Civil, las Cuevas del Civil, donde encontramos una batalla muy singular de arqueros, como ven en este calco, en esta reproducción, que se están enfrentando y aparecen claramente divididos en 2 grupos. Es un yacimiento que es hoy en día visitable y donde la visibilización de las figuras es muy singular. Por tanto, ayuda un elemento más que ayuda a ir definiendo esta temática del arte levantino, que aún en esta etapa se cree que es paleolítico, como el arte de Altamira, pero que tiene esta singularidad, que tiene figuras humanas que no vemos en el arte del Cantábrico. Otro ejemplo más que se descubre en el 17 es el yacimiento de Mas d'en Josep. En este caso, en este yacimiento encontramos 2 representaciones de escenas de caza que muestran la diversidad de las especies sobre las que intervienen los arqueros levantinos. Hemos visto en la Cova de Escabais que cazan ciervos, ahora vemos en este ejemplo pues la cacería del jabalí. Y nuevamente un ejemplo de este mismo yacimiento donde vemos una escena de caza de ciervo. ¿Qué nos dice estas escenas? Pues que el paisaje de estos territorios ha cambiado de forma significativa, porque hoy no existen ciervos en estos territorios. Sí que siguen habiendo cabras y jabalíes, pero el ciervo es una de las especies que ha desaparecido.
Y otro ejemplo más que se descubre también en el 17 es este yacimiento que es la cobalta del Llidoner, donde en este caso la cacería se centra sobre la caza de cápridos, ¿vale? Entonces nos estamos mostrando la diversidad de especies cinegéticas sobre las que actúan los cazadores levantinos. Todos estos descubrimientos, he puesto algunos de los ejemplos más singulares, son los que van constituyendo lo que hoy en día se conoce como el núcleo de la Baitorta, que es un núcleo, una concentración de yacimientos con arte rupestre, que es muy singular dentro de Castellón, pero que es, como he dicho antes, una de las más singulares dentro del arte levantino y la que ha concentrado más investigaciones a lo largo de 100 años. A esos descubrimientos que se centran en el núcleo de la Baitorta siguen años después, en la década de los 30, el descubrimiento de otro de los grandes núcleos del arte levantino, que es el que se conoce como el núcleo de la Gasulla. Los dos grandes yacimientos de este núcleo, aunque tiene muchos más, son el que se conoce como Remigia, que es esta cavidad que tenemos aquí, y el Single de la Mola Remigia, que incluye 9 cavidades. En realidad forman parte de un mismo conjunto, pero se han dividido precisamente por las singularidades Remigia, no solamente por el tamaño del yacimiento, sino también por el número de figuras que conserva. Y veremos pues, algunos de los ejemplos. Este es el panel, una de las cavidades de Remigia. Solo en este yacimiento, en esta cavidad, se han documentado más de 500 figuras y eso ha llevado a considerar este yacimiento como la Capilla Sixtina del arte levantino. Algunas de las escenas que han pasado a la historia del arte levantino son esta escena, por ejemplo, de una cacería de una cabra montés, donde vemos pues, un arquero, que es en este caso claramente un hombre, con una bolsa en la espalda y en posición de disparo. Pero también empiezan a aparecer otras temáticas singulares, de las que hay pocos ejemplos en el levantino, pero que van ampliando esta temática de esta tradición artística, como son estos personajes, no sabemos si disfrazados o vestidos para algún tipo de actividad simbólica, ceremonial. En este caso pues llevan en la cabeza una especie de tocado con un pico y además llevan los dos cola. O esta escena donde no es el cazador que sigue al animal, sino que es el animal que está siguiendo al arquero, ¿no? Y que sugiere que si no podríamos estar ante uno de los primeros ejemplos de humor gráfico, ¿no? Hoy en día los vemos constantemente en los diarios, ¿no? Las viñetas de humor gráfico, pues es posible que ya tuviéramos los primeros ejemplos en esta época. Otras temáticas singulares que también se documentan en este núcleo, que es la representación de desfiles de arqueros, ¿no? Figuras humanas que llevan los arcos en la parte superior de la cabeza. A veces aparecen aislados estas falanges, como si fuera una especie de danza, pero otras veces aparecen junto a arqueros que están heridos, tumbados en el suelo, y que en ese caso se han interpretado como pelotones pues, que están ajusticiando a un personaje. Y más fases de la caza, ¿no? Como es la etapa del rastreo. Pues hay representaciones muy explícitas donde vemos al arquero que está siguiendo los trazos pareados, ¿no? Que representan a las pisadas del animal que ya ha sido herido. Pues es una fase fundamental en la caza, es el rastreo del animal. O nuevas temáticas como la aparición de trepadores, que a lo largo de los años vemos que están vinculados no solamente a una temática en particular, como puede ser la que después se conocerá bien como las escenas de recolección de la miel, sino que en algunos casos están vinculados a temáticas cazadoras, o sea que la escalada forma parte de las formas de vida de estas sociedades, la conocen bien porque la pintan y la utilizan para distintas actividades. Vemos otras figuras también que han trascendido a la historiografía, como puede ser esta representación de dos figuras humanas, en este caso una de ellas con una especie de máscara y con cuernos, en este caso de toro, ¿no? O una fase más, una técnica de caza más, que en este caso no sería el rastreo de las huellas del animal herido, sino del rastro de sangre, porque no hay trazos pareados, sino que vemos un rastro más de tipo lineal.
O otra temática singular dentro del arte levantino, que ya hemos visto el ejemplo de Civil, que es la reproducción de verdaderas batallas, donde vemos en un lado un grupo de arqueros disparando hacia el otro lado y en este otro uno que está afrontado a él. Y en este caso, además, con la singularidad de que una de las hileras de arqueros se ha representado con todo tipo de detalles, con los rasgos faciales, ¿no? Aparecen con la nariz, la barba, que realmente diferencia a los personajes que forman parte de esa acción. Incluso llevan diversos tipos de adornos en la cabeza que han sido utilizados en alguna ocasión pues, para hablar a lo mejor de alguna primera forma, ¿no? De jerarquía, ¿no? Y no solo de identificación de individuos particulares. Bien. Más de un siglo de investigaciones que nos precede ha convertido pues, a ese territorio en un núcleo singular en la investigación del arte prehistórico. Pero a pesar de que son muchos los yacimientos que se han encontrado en tierras castellonenses, la Cova dels Cavalls, ese primer yacimiento del que hemos hablado con la escena de caza de ciervos, es la que se ha convertido en el icono del arte levantino. Es como la Altamira del arte paleolítico, pues sería... La Cova dels Cavalls sería el icono del arte levantino, esta escena que representa una batida de caza. Y es un icono hasta el punto de que no solamente se utiliza a nivel nacional e internacional para hablar de arte levantino o de arte rupestre, sino que incluso cuando se hacen libros que hablan de prehistoria o de evolución humana, es precisamente esta escena del arte levantino la que se utiliza como referente para ilustrar, ¿no? Estas temáticas. Vale. Todos estos hallazgos hicieron que este territorio se convirtiera en un territorio de atracción de las grandes figuras de los estudios de la prehistoria y del arte, ¿no? Por aquí han pasado figuras como Cabré, Obermayer, Breil, que es el conocido como el padre de la prehistoria, ¿no? Un investigador francés que es también el que viene a hacer los estudios de los grandes conjuntos de arte paleolítico y de arte levantino. Y en décadas posteriores, pues investigadores como Ripoll, Beltrán o más recientemente pues Viñas, el equipo de Villaverde y en épocas más recientes pues ya equipos como el nuestro. De hecho, esta insistencia en las investigaciones en estos territorios ha hecho que actualmente el núcleo de Castellón incorpore simultáneamente evidencias de varias tradiciones artísticas. Por un lado tenemos las únicas evidencias de arte finipaleolítico que se conocen en la fachada mediterránea, con una excepción que hay en Tarragona. Y hablamos de arte finipaleolítico para referirnos a ese arte que representa el final del arte paleolítico, cuando ya empieza a desaparecer ese arte que conocemos por Altamira y que representa sobre todo el mundo animal, ¿vale? Entre los últimos ejemplos de este periodo los tendríamos aquí, precisamente en Castellón. Por lo que se refiere al arte levantino, este territorio concentra algunos de los grandes núcleos. Hemos hablado del núcleo de Baitote y del núcleo de Gasulla, que cuentan con decenas de conjuntos, al que se sumaría el de Morella la Bella, que hoy en día incorporaríamos dentro del núcleo del Bergantes, y hay otros yacimientos dispersos que nos hablan pues, de una distribución amplia del arte levantino. No obstante, quedan vacíos, quedan territorios intermedios donde no se conocen conjuntos o no se conocían hasta que empezamos a trabajar, y es precisamente esos territorios los que llamaron nuestra atención, porque lo que nos interesaba saber es si realmente es que esos territorios no se habían utilizado, no eran solamente zonas de paso, o lo que pasaba es que no se habían descubierto conjuntos, y es por eso que concentramos ahí una buena parte de nuestra investigación, y después veremos qué novedades se han producido a partir de nuestros trabajos. Y después, como he dicho, una tercera tradición artística que encontramos en este territorio es el que conocemos como arte esquemático, un arte de figuras mucho más simples y que claramente está vinculado con el neolítico. Es verdad que es un arte que tiene muy pocos ejemplos en Castellón, a diferencia de lo que vemos en el Mediterráneo y en muchos otros puntos de la península ibérica, pero sí que tiene algunos ejemplos singulares.
Pues bien, toda esta concentración de hallazgos y concentración de investigaciones durante más de un siglo es lo que ha convertido a este territorio de Castellón en un referente científico que hoy sigue inspirando investigaciones, sigue abriendo preguntas. Y un siglo después, cuando parecía que ya era imposible seguir encontrando nada porque había pasado tanta gente por allí que era imposible que no se hubiera encontrado algunos conjuntos, vemos que no es así y sigue aportando nuevos descubrimientos, en algunos casos singulares, que son algunos de los que presentaremos hoy. Desde nuestra incorporación a la investigación en estos territorios, lo que hemos intentado hacer es siempre una aproximación pluridisciplinar. No es que nosotros tengamos una iniciativa distinta, es verdad que todos los investigadores, ahora mismo lo estábamos hablando aquí, pues nos vemos un poco abocados a la necesidad de la arqueología, ya es pluridisciplinar en sí, necesitamos la colaboración con topógrafos, con geólogos, con gente que se dedica a análisis geográficos, pero además hoy en día pues, incorporan toda una serie de analíticas que nos ayudan a avanzar en el conocimiento de cómo vivían nuestros antepasados, que es realmente el objetivo de nuestra investigación. Pues nosotros hemos incorporado este modo de hacer también a los estudios de arte prehistórico en esos territorios a través de distintas iniciativas. Pues hacemos prospecciones sistemáticas que básicamente consiste en patear el territorio en búsqueda de nuevos yacimientos, ya sea con arte rupestre o con evidencias de ocupaciones humanas. Realizamos excavaciones arqueológicas, hacemos estudios con sistemas de información geográfica, porque hoy en día no basta con saber qué pasa en un yacimiento, necesitamos ver cómo los datos de un yacimiento se relacionan con los del entorno más inmediato. También recurrimos a técnicas de documentación digital avanzada, que hoy en día son fundamentales, sobre todo para ver lo que no se veía. No solamente descubrimos yacimientos nuevos, sino que estas técnicas nos están permitiendo descubrir figuras que habían pasado inadvertidas en yacimientos conocidos históricamente. También realizamos análisis arqueométricos, que significa pues, aplicar técnicas físico-químicas para intentar descubrir cómo hacían la pintura nuestros antepasados, de dónde sacaban las materias primas, cómo las procesaban para hacer distintos tipos de recetas y cómo esas pinturas se aplicaban para producir las figuras que hoy conocemos. Y, por supuesto, pues incorporamos también iniciativas relacionadas con la conservación, que es fundamental, y con la difusión del patrimonio, no solo a nivel científico, sino también entre la población. Por tanto, incorporamos desde análisis microscópicos a análisis macroscópicos. El abanico es muy grande. Bien, nosotros empezamos a trabajar en estos territorios a finales del 20, en el marco de proyectos de otros investigadores, y a partir del 2006 empezamos a trabajar de manera independiente precisamente en las zonas periféricas a esos grandes conjuntos de arte levantino. Y eso nos ha permitido desarrollar dos líneas, la de arte rupestre y la de excavaciones arqueológicas, que nos han aportado novedades interesantes en cuanto a conjuntos. Hemos hecho el descubrimiento de algunos conjuntos singulares. Hoy hablaremos de más de la Rambla, de la Vuelta Espesa, de la Ferranda y de otro yacimiento que publicamos recientemente en territorio ya limítrofe, pero ya en tierras de Aragón, que es el Barranco Gómez, y también hablaremos pues, de los yacimientos arqueológicos que estamos excavando y qué información nos están aportando sobre el poblamiento prehistórico de estos territorios. A continuación pasaré a presentar algunos de los principales resultados. Los resultados que nosotros hemos obtenido en el marco de nuestros proyectos son múltiples, como he dicho, un descubrimiento de nuevas estaciones, pero también de figuras que no se conocían en yacimientos históricos, análisis de materiales, aproximaciones desde la conservación, el estudio de las ocupaciones humanas, pero también la búsqueda de recursos, ¿no? Donde buscaban la lítica para hacer las herramientas que después utilizaban para cazar, etcétera. Pero hoy, dado la limitación que tenemos de tiempo, pues nos centraremos fundamentalmente en hablar de las nuevas estaciones, algunas de las nuevas estaciones rupestres que hemos encontrado y de los principales resultados que han aportado el estudio de las ocupaciones humanas.
Y para ello lo vamos a ver en un mapa que siempre os parece un poco más visual, ¿no? De arte finipaleolítico hay pocos hallazgos, pero hemos encontrado una muestra de arte mueble en un yacimiento arqueológico, lo cual es importante porque, como he dicho, es difícil datar el arte rupestre de forma directa y por tanto recurrimos al arte mueble, a las piezas portátiles que encontramos en yacimientos arqueológicos que se pueden datar en niveles, pues para tener un referente cronológico. Para el arte levantino hemos encontrado un total de 10 nuevos conjuntos que además han permitido pues, llenar ese vacío geográfico que veíamos entre algunos de los territorios e incluso proponer la existencia de un nuevo núcleo con arte rupestre en la zona del río Monlleo. Es verdad que el arte rupestre muchas veces se concentra en torno a los cauces de los ríos porque son los pasos naturales, ¿no?, que permiten la circulación por el territorio, pero también son los que han provocado el tipo de erosión que favorece la existencia de abrigos que se utilizan para pintar. ¿Vale? Entonces es un nuevo río, bueno, el río no es nuevo, el conjunto, el núcleo es nuevo, que añadiríamos a los ya conocidos para el territorio de Castellón. Y por último, en cuanto a arte esquemático, hemos identificado un total de 6 nuevos conjuntos que también se encuentran en los territorios limítrofes y por tanto que nos ayudan a llenar ese vacío, ¿no?, que pensábamos que había de poblamiento y que realmente vemos que no es así, que simplemente es que las investigaciones se habían centrado en las zonas donde había más hallazgos y por tanto se habían olvidado un poco de los otros territorios. Como no tenemos tiempo de hablar de todos los hallazgos, lo que haré es centrarme en algunos de los hallazgos que hemos publicado recientemente y explicarles un poco cómo funciona el proceso desde que se descubre el yacimiento hasta que finalmente lo publicamos. Porque muchas veces cuando decimos cuándo encontramos el yacimiento y cuándo lo hemos publicado, la gente se sorprende, ostras, ¿cómo han podido pasar 10 años? Y dices, bueno, es que, a ver, en arqueología trabajamos con un patrimonio que es muy frágil, en arte rupestre más, porque son yacimientos al aire libre, en zonas remotas que carecen de protección, que desafortunadamente hay mucha gente que todavía pues daña el patrimonio y por tanto no podemos darlo a conocer hasta que en primer lugar está bien protegido y después está bien estudiado para que cuando lo demos a conocer lo demos de forma informada. No vengo a contar que he encontrado un nuevo abrigo, sino que les digo, no, aquí lo que tenemos es esto, sabemos que tiene estos problemas de conservación, que tenemos que tomar estas iniciativas para ponerlo en valor, etc. Entonces, uno de los ejemplos que acabamos de publicar en una revista científica, el Abric del Mas de la Rambla, en realidad es un ejemplo, es un yacimiento que se encontró en el año 2004. En este caso no fue un hallazgo nuestro, sino de 2 vecinos de la localidad de Portell de Morella. Lo descubren en 2004, pero no dicen nada. ¿Vale? Que suele pasar, que la gente local hace descubrimientos que no comunica. De forma casual, en 2009 se encuentran paseando por el territorio a un compañero nuestro, que es arqueólogo, que estaba haciendo el Plan General de Ordenación Urbana de ese territorio, que es básicamente hacer un inventario de yacimientos, que todos los ayuntamientos tienen la obligación de tenerlo, ¿no?, para un poco gestionar qué patrimonio tienen y hacer iniciativas de conservación o de puesta en valor. Pues este compañero nuestro estaba haciendo el plan general y dejó su coche mal aparcado y no dejaba pasar precisamente a uno de los vecinos que había encontrado las pinturas. Entonces, el vecino se esperó hasta que apareció nuestro compañero y, bueno, hablando de qué hace usted aquí, por qué me está parando el camino, no sé qué, le explicó, no, pues mira, estoy haciendo esto, estamos interesados en ver qué patrimonio prehistórico tienen en sus tierras y, bueno, se cayeron bien, que es importante en este mundo de la arqueología. Y pues al final le dijo, pues yo creo que tengo un yacimiento aquí, en el territorio donde yo trabajo. Y bueno, le acompañó al yacimiento y efectivamente pues veían que había una pintura. Este compañero, un tiempo después, nos llamó a nosotros, me llamó a mí en concreto, que sabe que hago investigación en arte rupestre, y pues un tiempo después me acerqué hasta allí para ver si efectivamente eran pinturas de verdad, prehistóricas o no, porque también encontramos falsificaciones cuando vemos arte, o sea, cuando nos llaman, porque ha habido un hallazgo.
Y efectivamente pues, vimos el hallazgo y no solamente estaba la figura que habían visto, sino que nos dimos cuenta que habían muchas más figuras. Y por tanto, pues iniciamos un proyecto de investigación. Eso significa que lo primero que necesitamos es dinero. Y como saben, pues el dinero viene de las administraciones públicas y a veces pues pasa 1 año o 2 años desde que has hecho el descubrimiento hasta que por fin te dan dinero, primero de todo para cerrarlo, para protegerlo. Y una vez protegido podemos empezar a investigar. Le conseguimos financiación del ministerio y finalmente pues, pudimos proceder al cierre del conjunto y a su estudio sistemático hasta que al final lo hemos podido publicar recientemente. Esta es la publicación en el Trabajos de Prehistoria que salió en 2004. Vale. ¿Qué ha implicado todo ese periodo desde el punto de vista de la investigación? Pues muchos pasos. Como he dicho, en primer lugar, la protección física, donde trabajamos con arquitectos y con el ayuntamiento de la localidad, pues para determinar, incluso con una de las personas que hizo el hallazgo, porque es una persona que trabaja en una masía, que tiene sus vacas allí y conoce muy bien el territorio. Entonces nos podía ayudar a entender, bueno, cómo hacemos el cierre en un sitio que nadie va a venir a vigilar para que no entre nadie, pero que tampoco se erosione cuando de repente llega el río, que en esta zona son ríos estacionales, hay una subida del nivel del agua y no queremos que se lleve la valla. Pues trabajando juntos, al final decidimos diseñar una valla que no cierra el abrigo como tradicionalmente se hacía, sino que hace un cierre perimetral en pendiente. Bien, esto es totalmente vertical, evita que llegue al agua, que esto que hay aquí es agua, ha subido el río y por tanto no llega al nivel del agua, estaría protegido, ¿vale? Y tampoco tapa la visión del entorno, porque hoy en día se considera que es importante que el que visite un yacimiento tenga una visión del conjunto, ¿no? Porque el arte está ahí porque lo que es importante es ese sitio, no porque es importante el arte, y que tenga una comprensión del entorno similar a la del artista. Si tienes una valla aquí que no te deja ver nada, pues pierdes, ¿no?, lo que hacía singular a ese lugar. Por ello pues decidimos hacer este tipo de cierre. Una vez estaba el cierre realizado, procedimos a hacer estudios de conservación para monitorizar el yacimiento, ¿no? Entender qué pasa ahí, qué ha permitido que se conserven las pinturas, qué riesgos hay de que se dañe, tanto por agentes naturales como por humanos, cómo afecta la temperatura, la humedad o la insolación, ¿no?, la luz directa en el abrigo. Para eso pues, estuvimos 1 año monitorizando la incidencia de la luz solar en las paredes. Dirán, ¿para qué? Bueno, pues porque cambia la temperatura de la superficie, eso cambia la composición o la estructura de la roca y puede favorecer, ¿no?, el deterioro de la piedra. Pero además, si voy a organizar visitas, pues quiero saber a qué horas pega el sol y a qué no, en qué época del año. ¿Por qué? Pues porque si voy a ver el yacimiento, que se ve poco, porque está cubierto por suciedad y capas de carbonato cálcico, y además voy cuando le pega el sol, que no deja ver nada, pues lo que generaré es decepción, ¿no? Hasta eso tenemos que pensar los arqueólogos también. Y entonces lo que haré es que la gente no se interese por el arte, por tanto tengo que ver cuándo será la mejor época o la mejor hora del día para visitarlo y que el público realmente pueda ver lo que hay. Pues una vez finalizamos todos estos trabajos que duraron 1 año para monitorizar toda la estación, pasamos también a valorar otros riesgos, ¿no?, como por ejemplo los peligros de desprendimiento. En este caso hablamos de desprendimientos a nivel micro, ¿vale? Pero es importante porque es un desconchado, ¿no?, que es reciente y que está casi a punto de afectar a las pinturas. Aquí no les ven bien, pero aquí tenemos los restos de una serie de figuras humanas que veremos a continuación. Por tanto, es fundamental ver en qué estado está y determinar si antes de abrir el yacimiento al público se tiene que hacer alguna intervención de conservación o de consolidación, ¿no?, de esa pared, qué hay que hacer para que no caiga. Pero esto también se hace a nivel macro, porque piensen que si ustedes van a visitar un yacimiento y resulta que la pared tiene desprendimientos, pues será peligroso. Entonces habrá que tomar medidas para que las visitas se vaya con casco, por ejemplo. Pues todo eso es un proceso de investigación, ¿no?, que se hace en el marco de sucesivos proyectos. Bien, también pasamos a hacer una documentación gráfica del conjunto, que es hacer una réplica digital,
¿no? Una réplica digital y además un calco, que es una reproducción de las pinturas, que las separamos del soporte para que se pueda ver realmente lo que hay, ¿no? Y que facilite al visitante la identificación de las pinturas. Aquí tendríamos la reproducción que hicimos con técnicas de documentación digital y que nos permitió identificar un total de 19 figuras humanas, ahora las veremos con un poco más detalle, 2 representaciones de cabra, un ciervo, un cuadrúpedo y también la impronta de una mano. Aquí tendremos en más detalle donde vemos las 2 cabras, esta agrupación de arqueros que van en línea con los arcos levantados. Aquí hay una segunda agrupación y ahora veremos otros detalles. ¿Qué hacemos entonces? Valorar qué es lo que hace singular este conjunto. Vemos que bueno, hay elementos que ya vemos en otros conjuntos con arte levantino, como pueden ser estas cabras, ¿no? Que son muy comunes en el arte levantino. En este caso además tiene una flecha, con lo cual, aunque no se conserva figuras alrededor porque está muy deteriorado, suponemos que formaba parte de una escena de caza, ¿no? Porque el animal está herido. O vemos también restos de otra escena de caza donde se conserva parte del arquero y parte del animal. Todo eso es bastante común. ¿Pero tiene algo de singular? Pues sí. Habíamos hablado antes de esas representaciones de arqueros que caminan en línea, ¿no? Con los arcos levantados, de las que solo se conocen otros 5 ejemplos en todo el ámbito mediterráneo. Estamos hablando de más de 1000 yacimientos, por tanto es muy singular. Y en este caso encontramos 2. ¿Vale? Una en la parte superior y otra inferior, con una serie de arqueros que de forma muy sintética representan lo que vemos en esta imagen, ¿no? Una serie de figuras que caminan ordenadas con los arcos, en este caso, levantados por encima de la cabeza. Bueno, pues esto es precisamente el elemento que lo hace singular desde el punto de vista científico, porque tiene cosas que no vemos en otros yacimientos, pero que también podemos utilizar como un rasgo singular si consideramos oportuno abrir el yacimiento al público. Formaría parte de este proceso de decisión de qué explicamos y cómo lo explicamos para atraer a un público potencial. Y otro elemento singular de este yacimiento es la coexistencia, que no es común, y sobre todo en territorios castellonenses, de pinturas de tipo levantino y de pinturas de tipo esquemático. En este caso tenemos una de las agrupaciones de arqueros en esta zona y por encima de ella vemos los restos de la impronta de una mano. No es como las manos del arte paleolítico, que se pintan toda la mano y la ponen sobre la pared, sino que en este caso simplemente se mojan los dedos o las yemas de las manos y la ponen sobre la superficie. Además hicimos estudios biométricos para ver que efectivamente que las manchas coinciden con la posición de una mano. O sea, que el trabajo no es solamente imaginarte a qué se parece, sino intentar comprobar que efectivamente puedes demostrar a nivel científico que se trata de la impronta de una mano. Vale. Este hallazgo era muy interesante y nos llevó a proponer un siguiente paso en la investigación, que es la realización de análisis de pigmentos. ¿Por qué? Pues porque a simple vista podemos ver que una figura está por encima de la otra, pero a veces la vista engaña. Entonces queríamos coger muestras de pigmento y ver si efectivamente esas superposiciones se demostraban a nivel estratigráfico. Si yo cojo una muestra y la miro en el microscopio, podré ver qué pintura está por arriba y cuál está por abajo. Y para nosotros eso es importante, porque ya hemos dicho que el arte rupestre tiene un problema de datación, no siempre podemos datarlo, pero podemos ordenarlo a partir de estas superposiciones. Podemos saber qué es lo que se hizo antes y qué es lo que se hizo después y hacer propuestas, ¿no? de evolución del arte. Entonces, en este caso, esto era importante. Y además, también consideramos importante, antes de publicar los resultados, comprobar si figuras que nosotros desde el punto de vista estilístico, ¿no? del análisis de la forma, decimos que se han hecho a la vez, como puede ser el caso de esta escena o de esta escena, ¿no? porque las figuras son iguales, realmente a partir de los análisis de pigmento veíamos que estaban hechas con una pintura igual. Porque, a ver, hoy en día hacemos imitaciones también, y seguro que en prehistoria también las hacían. Es fácil copiar el estilo de otra persona, pero no es tan fácil copiar la receta de la pintura. Entonces, hoy en día, pues, las interpretaciones que hacemos a partir del análisis visual las comprobamos con análisis de pigmentos. Y efectivamente, pues, hicimos un muestreo de estas figuras y pudimos determinar que efectivamente las 2 falanges presentaban una composición de pigmentos similar.
se habían hecho por el mismo artista con la misma pintura. Mientras que la pintura de la mano, que es arte esquemático, y la de la falange era diferente, ¿vale? Con lo cual vemos que existen diferencias en las pinturas, en la forma de producirlas entre estas dos tradiciones artísticas. Bien, y además, como parte también de todo el proceso de estudio y puesta en valor, pues comenzamos a llevar a cabo iniciativas de puesta en valor para valorar, ¿no?, hasta qué punto generaba interés el yacimiento y también cómo podíamos hacer para que generara interés en su entorno geográfico, ¿no? Es un yacimiento que no tiene la entidad de otros conjuntos, pero el entorno es muy singular. Por tanto, propusimos el desarrollo de una ruta de visita que no solamente se centrara en las pinturas, sino que se centrara en la observación de este paisaje singular. Bien, ¿por qué son importantes las visitas? Porque al final estamos hablando de un arte que está en entornos remotos, donde no podemos poner a un vigilante jurado en cada yacimiento para que lo vigile, y por tanto es fundamental que la población local conozca la existencia, lo valore y se involucre en la protección de este patrimonio. Y eso solamente se puede hacer si lo conocen, ¿vale? Además es interesante porque las visitas empezamos haciéndolas nosotros con la persona que había encontrado las pinturas, pero poco a poco, bueno, a partir de ahí se desarrolló una iniciativa local que hace visitas a las pinturas, y luego también el Museo de la Baitorta, que es el museo que se abrió alrededor del núcleo de la Baitorta, también de forma regular hace visitas a otros yacimientos fuera de la Baitorta, y este es uno de los yacimientos que se ha incorporado en esas rutas. Por tanto, este hallazgo no es solamente importante desde el punto de vista científico, sino que también hemos conseguido que se valore en el entorno local donde se descubrió como una posible, como un elemento patrimonial más para incentivar pues, las visitas a unos territorios que además pues, padecen una despoblación importante. Además, como parte del proceso, también realizamos la documentación tridimensional de este conjunto, que para nosotros tiene interés científico, porque lo que nos permite es estudiar cosas en el laboratorio que tardaríamos horas en estudiar en el abrigo, en condiciones muchas veces difíciles. Pero además, estos modelos digitales, estas reproducciones que hacemos o gemelos digitales, que se llama ahora, del arte, pues se pueden utilizar también para la difusión en museos o para la difusión a través de Internet. Y eso permite pues, que el acceso a este patrimonio sea mucho más global, ¿no? Y que lo pueda ver cualquier persona desde cualquier lugar del mundo. Para la realización de estos modelos pues, contamos con la colaboración de topógrafos que nos hacen la restitución del modelo tal cual es el original, ellos lo llaman modelo fotorrealístico, ¿no? Incorporan imágenes reales, pero también hacemos otro modelo donde solamente se ven los calcos. ¿Vale? Tenemos la forma de la roca, pero ponemos encima las pinturas o las reproducciones que hemos hecho nosotros, porque eso facilita la identificación. Si solo vemos el modelo y se ve igual de mal que en el original, pues seguimos ¿no? condenando yacimientos que son muy singulares desde el punto de vista visual, pero que no se ven. Entonces esto nos facilita, ¿no? ofrecer otras visiones de los conjuntos que realmente no podemos ofrecer in situ porque no vamos a repintar las pinturas. Y por último, pues también justamente este mes, al final cambiamos la fecha, pero íbamos a hacerlo ya, lo que estamos haciendo es una serie de documentales cortos también para favorecer la difusión de este patrimonio a través de Internet y en concreto a través de la creación de un canal de YouTube que se llama Viajes a la Prehistoria de Castellón, que idearon dos colegas míos, Didac Román y Gustavo Aguilella, y a los que yo me uní recientemente, y hemos hecho una primera fase de 3 documentales que estrenamos hace un par de años, y ahora vamos a iniciar otra fase de 3 documentales que precisamente lo que pretende es pues, este patrimonio poco conocido, darlo a conocer sobre todo a esta sociedad actual joven que las cosas no existen si no están en Internet,
¿no? Pues intentamos modernizarnos y también difundir los conocimientos a través de Internet. Además de ese conjunto, pues hoy les presentaré también otros hallazgos singulares que hemos tenido la suerte de hacer en estos territorios y en este caso sí que fueron hallazgos que hicimos nosotros en el marco de prospecciones arqueológicas planificadas. El primero es este yacimiento, el yacimiento de la Volta Espesa, que descubrimos en el año 2013 y está en el río Monlleo. Y precisamente pues el procedimiento fue exactamente el mismo. Es un yacimiento que aún no hemos publicado, pero estamos a punto de publicar, por eso traemos la información. Pues tuvimos que hacer el mismo procedimiento, que es primero cerrar el yacimiento para poder iniciar cualquier trabajo, porque evidentemente es una zona donde no hay nadie. Si nosotros vamos de forma recurrente todos los días durante una temporada a estudiarlo, la gente nos ve, saben que hay algo allí y directamente pues empiezan los problemas de conservación, ¿no? Antrópica que vemos en otros yacimientos. Con lo cual el primer paso fue el cierre, fue un reto porque es una zona muy inaccesible, pero fue muy gratificante porque participaron desde los operarios del ayuntamiento hasta el propio alcalde llevando material para poder cerrar el conjunto. Bien, es un yacimiento muy singular, ahora verán las imágenes, pero que algunos de los paneles estaban no deteriorados porque las figuras están completas, sino absolutamente cubiertos de polvo. Por tanto, eran figuras invisibles. Como ven en esta imagen, pues seguramente nadie ve nada, puede que intuyan que aquí hay algo, ¿no? De un color un poco más rojizo, pero realmente no se ven las figuras. Al utilizar técnicas de tratamiento digital de la imagen, pues localizamos la existencia de varias figuras, que las ven aquí. Y eso es la que nos llevó a iniciar el estudio del yacimiento, ¿no? Y la documentación y la realización de un modelo digital que es el que va a facilitar precisamente la visualización de las figuras. Al hacer toda esta documentación vimos que efectivamente la mayoría de las figuras estaban completas y que valía la pena intentar conseguir un proyecto para hacer una limpieza del yacimiento. No lo hacemos nosotros, sino que trabajamos con restauradores que son los que hacen estas intervenciones. Y entonces se decidió que se iba a hacer esta intervención sobre una parte del yacimiento. Además de esas figuras, pues hay otras que se ven un poco mejor, que no estaban cubiertas por suciedad, que son las que facilitaron la identificación del conjunto, ¿no? Como esta figura de un arquero, se ve algo mejor con el tratamiento de la imagen, ven la cabeza, tiene un brazo flexionado hacia atrás y otro estirado precisamente para disparar la flecha, que ya está puesta en el arco. Aquí tienen la flecha, el arco y toda una serie de flechas que sostienen la mano que extiende hacia adelante. Y la representación de una cabra. Ven bien la cabeza, los cuernos, el cuello, el cuerpo, las patas anteriores y las posteriores. Y este arquero en particular, además, forma parte de una escena que se conserva más o menos completa, donde interviene o caza varias figuras de animales, posiblemente équidos, caballos. Como he dicho, como parte de nuestra propuesta al Ayuntamiento y a la Dirección General fue la realización de una limpieza, porque realmente las figuras no se veían. Y eso era importante no solamente para poder utilizarlo como un recurso turístico, sino también para la propia investigación, ¿no? Porque a veces, pues, aunque las tecnologías digitales nos ayudan a ver lo invisible, en ocasiones cuando la suciedad es excesiva, pues no resulta fácil identificar las figuras incluso con estas tecnologías. En este caso, por ejemplo, que es una figura humana, sí que se veía a partir de la documentación con técnicas digitales, pero en la realidad no se veía absolutamente nada y por tanto sí que procedimos a un proceso de limpieza que poco a poco pues, fue permitiendo la visualización completa de la figura tal y como la ven en la imagen, que esta es la imagen, bueno, como si estuvieran visitando el yacimiento. Y en este caso, es la representación de un animal, la limpieza fue todavía más importante, porque si hubiéramos hecho
la publicación de forma rápida a partir de la documentación digital y del tratamiento de la manipulación del color con técnicas digitales, pues hubiéramos acabado diciendo que era la representación de un toro, ¿no? Tenemos la cabeza, los cuernos, la línea dorsal, la línea ventral, la pata delantera, y aquí vendría la línea del estómago, y hubiéramos dicho que era un animal con un cencerro, ¿vale? Con lo cual, si llevaba un cencerro, tiene que ser neolítico, ¿no? Estamos con el debate si los autores eran cazadores o eran cazadores-recolectores o eran agricultores y ganaderos. Pues bueno, teníamos la clave indiscutible de que eran claramente neolíticos porque llevaban un cencerro, ¿vale? Pero bueno, fuimos prudentes y esperamos a publicar, a poder hacer el proceso de limpieza, y menos mal, porque una vez hecha la limpieza, lo que vimos es que lo que parecía un cencerro realmente era simplemente zonas donde la capa de suciedad era más densa y no dejaba ver el color que había debajo a las técnicas de documentación digital, ¿vale? Y efectivamente encontramos no un animal doméstico, que suelen ser más gráciles, sino un toro salvaje, masivo, con una cabeza bien dibujada, incluso con el detalle de la oreja, los cuernos, y con un cuello masivo que nada tiene que ver con ese cencerro que nos parecía ver en la imagen original. Entonces, eso nos recuerda la necesidad también que tenemos en arqueología de ser prudentes, de que cuando sale algo que parece singular y que no casa con todo lo que conocemos, que primero hay que comprobar y cerciorarse que es seguro lo que estamos a punto de decir y no lanzarse a la piscina simplemente porque vamos a tener un titular. Vale. Otro yacimiento Otro de los yacimientos que descubrimos es este yacimiento, el yacimiento de la Ferranda, también cerca del yacimiento anterior, en el núcleo del Montlleó, donde el procedimiento fue similar. En este caso, pues tuvimos que proceder también al cierre. Es un yacimiento, además, que tiene muchos problemas de conservación, porque prácticamente, seguramente por el nivel al que está del río, todos los niveles inferiores se han deteriorado, ha caído la capa superficial y, por tanto, solamente se conserva una zona del panel que, además, está en peligro porque está colgando literalmente. En este yacimiento la visualización de una de las figuras, que es lo que nos permitió la identificación, es muy clara, que es esta figura, que es los restos de un jabalí, pero el resto de figuras casi no se ven. Tenemos que recurrir de nuevo a técnicas de documentación digital para identificar a una manada de jabalís, donde además vemos incluso la representación de jabatos, de crías rayadas, y a técnicas de fotografía en el espectro no visible, como la espectroscopia de infrarrojo cercano, que nos permite de nuevo confirmar que efectivamente esas figuras se encuentran allí. Esta técnica además es interesante porque además nos permite determinar que en este caso las figuras, que son de color negro, no están hechas con carbón, sino que estarían hechas con óxido de manganeso, ¿no? Una composición que dedujimos a partir de esta técnica, pero que después comprobamos posteriormente a partir de análisis de pigmentos. Y bueno, todavía no hemos publicado la documentación final, pero en realidad esto es una síntesis de lo que se encuentra. Es una manada completa de jabalíes que incluye varias crías y que representa una batida de caza con varios arqueros apostados en la parte anterior, esperando a disparar a las presas que vienen a la carrera, y varios arqueros apostados en la parte posterior que dirigen a las presas hacia los cazadores, ¿vale? Una batida de caza que para nosotros fue muy emocionante porque nos recuerda a uno de los primeros hallazgos del arte levantino 100 años después, ¿no? a la batida de caza de la Cova de Escabáis, y simplemente cambia la especie. Y un último hallazgo sería, que hemos publicado recientemente, es este hallazgo del abrigo de Barranco Gómez, ya en territorio de Aragón, que publicamos con colegas de la Universidad de Zaragoza, con Manuel Bea y con Jorge Angás. No entraré en muchos detalles, pero es un yacimiento muy singular por la localización también. Es uno de estos yacimientos donde te juegas la vida para documentarlo. Vean, básicamente la base que hay para hacer la documentación es esta que ven aquí, y después, si se te va el pie, pues hay una caída de varios metros
bueno, donde te dejas la vida. Bien, en este yacimiento, uno de los hallazgos más singulares fue este hallazgo de una figura, un trepador, que no es singular porque hay muchos trepadores en el arte levantino, pero lo que es singular es el tipo de escala que está utilizando para trepar. Es una escala similar a las que hoy en día venden por internet, ¿no? para la escalada, haciendo esta especie de ochos. Pues bien, esta es la escala que están representando y además es muy singular porque representan incluso estacas que están dispuestas en diversos puntos, pues para asegurar la escala a la pared y facilitar el acceso del trepador a un panal de miel que está situado en la parte superior. Es interesante porque además este yacimiento nos permitió realizar no solamente el estudio del abrigo en sí, sino un estudio del uso de las cuerdas en la prehistoria, para que vean pues, que a partir del arte rupestre podemos dar un paso más allá y entender otros aspectos de cómo vivían estas sociedades. Y es interesante porque es verdad que existen evidencias de cuerdas desde época de las poblaciones neandertales, pero generalmente se conservan fragmentos que nos impiden saber para qué las están utilizando. ¿Vale? Y es precisamente escenas como estas las que nos muestran posibles usos de las cuerdas en la prehistoria. Es además curioso porque aquí está el arquero, está utilizando una zona de la pared que prácticamente es un techo, con lo cual está utilizando incluso la morfología del soporte para mostrar todavía más el riesgo de esta escalada. Es una escena muy singular. ¿Vale? Y esta sería la escena de la parte superior, pero continúa hacia abajo y en la parte inferior de la escala pues hay varias figuras de arqueros que les están esperando con una especie de cestos que se supone que serían los que utilizarían pues, para poner la miel. Bien. Este sería un poco los 4 grandes conjuntos que hemos dado a conocer recientemente. Hay algunos más, pero tendrán que esperar a la próxima vez que vengamos para conocerlos porque aún no los hemos publicado ni tenemos acabados los estudios, pero son también muy interesantes, ya lo verán. Queríamos también pues, proporcionar un poco de información sobre lo que sería el contexto, ¿no? ¿Qué sabemos a partir de los trabajos que hemos hecho en los últimos años en la zona de estudio sobre el periodo que nos interesa, un periodo amplio porque hemos dicho que la cronología del arte levantino se sitúa a grandes rasgos hace unos 7.500 años, ¿no? Con el proceso de neolitización, pero realmente no sabemos dónde situarlo. Por tanto, nosotros nos interesa estudiar yacimientos de los últimos cazadores-recolectores, una cronología que iría desde el 14.000 hasta el 7.500 y también las primeras poblaciones de agricultores y ganaderos que estarían situadas en el Neolítico Antiguo entre el 7.700 y el 6.600. Por tanto, ese es el rango cronológico en el que llevamos a cabo excavaciones. ¿Vale? Estos son los yacimientos que han proporcionado evidencias sobre estos periodos en la zona de estudio. Los periodos, como saben, pues en arqueología los diferenciamos en base al tipo de útiles que utilizan en cada fase, ¿no? Y lo que nos hace cambiar de una fase a otra es el tipo de herramientas que vemos que están utilizando. Pero prácticamente hasta aquí son cazadores-recolectores y es a partir de este momento cuando son agricultores y ganaderos. ¿Qué novedades tenemos para cada uno de esos periodos después de los trabajos que hemos realizado? Bueno, las novedades se ven tanto a nivel territorial, ¿no? Los puntos verdes serían los yacimientos que conocíamos para este periodo, el Ipa Magdaleniense y el Sauveterroide en Castellón, y los puntos amarillos son o yacimientos que hemos encontrado o yacimientos que ya se conocían, pero en los que estamos estudiando materiales de estos periodos. Por lo tanto, hemos llenado el mapa con novedades significativas para entender la prehistoria de este territorio. Estos estudios nos han permitido hablar de una continuidad de la forma de vida, ¿no? de las poblaciones de estos periodos con periodos anteriores, con lo que conocemos con el magdaleniense. Hemos podido determinar la aparición de los primeros geométricos sauveterroides, es un tipo de útil que se documenta en estos periodos y que nos da una cronología antigua que no se conocía en esta zona, 12.700.
Nos habla además de diversos tipos de yacimientos. Los yacimientos que tenemos yacimientos donde hacen ocupaciones más estables, entre comillas, estamos hablando de cazadores-recolectores, por tanto son móviles, no están siempre en el mismo sitio, pero tienen zonas donde están más estables y zonas donde van a hacer actividades concretas, ¿no? Tenemos un yacimiento, Coves-Llongues, por ejemplo, que por el tipo de restos que encontramos se utilizaría solamente como un lugar de caza, mientras que otros yacimientos como Coveta de la Folla serían yacimientos donde hacen una vida más continuada. Y luego lo que vemos a partir de los datos que hemos proporcionado es también un crecimiento de la población y de los asentamientos al aire libre. Un ejemplo, bueno, uno de los yacimientos que hemos excavado es este, es el de Coveta de la Folla, para que vean un poco el tipo de yacimientos que excavamos, que tiene realmente más etapas de ocupación, no solo epimagdaleniensis o heteroides, sino también neolítico e incluso se utiliza también en época medieval. Y este sería pues, el tipo de instrumentos que documentamos o pues, muestras de las excavaciones que llevamos a cabo y de la concentración de hallazgos que tenemos en este yacimiento. De la siguiente fase, que son los últimos cazadores-recolectores, realmente, lo que llamamos mesolítico antiguo y mesolítico reciente, de nuevo pues, vemos que hemos aportado novedades a nivel territorial con nuevos hallazgos. Esto nos ha permitido documentar por primera vez el neolítico antiguo en estas tierras, en el norte del País Valenciano, que no se conocía, y concretamente en el yacimiento de la Fontanella, con una de las fechas además más antiguas que se conoce para este periodo. Tenemos dataciones de 10.500 y 10.200. También hemos podido documentar una de las fechas de cazadores-recolectores más recientes, ¿vale? Lo que nos interesa saber es desde cuándo viven y hasta cuándo. Sabemos que el neolítico es alrededor, ¿no? La neolitización de la fachada mediterránea es alrededor del 7.500, ¿vale? ¿Qué pasa en ese periodo con las poblaciones que vivían allí? Pues bueno, lo que vemos es que concretamente en el yacimiento de Fondorta continúan habiendo cazadores-recolectores, cuando en la zona de la costa ya hay poblaciones neolíticas, ¿vale? Hay una convivencia temporal, no sabemos bien cómo está funcionando aún, pero hay una convivencia temporal de dos tipos de sociedades. En el caso de este yacimiento, de la Fontanella, pues lo que nos permiten ver las evidencias que encontramos es que se trata de un campamento de caza. ¿Cómo llegamos a esa conclusión? Pues porque de los animales que se conservan y concretamente de los restos de ciervo, lo que vemos es que solo consumen las partes que tienen menos carne y las partes que tienen más carne se las llevan. No tenemos los restos de esas partes en el yacimiento. Lo que quiere decir que lo cortan allí, se comen las partes que tienen menos carne y la que tienen carne la llevan al yacimiento central. Y bueno, esta es una imagen de este yacimiento, ¿no? Del yacimiento de Fontanella, que es un lugar, que es una zona claramente de paso. Hemos dicho que es la que utilizan como un lugar solo para la caza. Es una zona de paso para los animales salvajes. De hecho, estando excavando allí hemos visto pasar con frecuencia alguna cabra salvaje, pero también es una zona de paso natural actualmente para el ganado, ¿no? Las rutas de transhumancia que se hacen en estos territorios pasan precisamente por este yacimiento. Y bueno, y aquí tienen un ejemplo de otros elementos que aparecen también en el yacimiento, como son los adornos, ¿no? Son unas cuentas de corumbela rústica que están perforadas porque las han utilizado pues, para hacerse collares. Por tanto, elementos de adorno que además nos hablan de un contacto con el Mediterráneo, ¿no? Porque estamos a 60 kilómetros actualmente de la línea de la costa, sería distinta en ese periodo, pero lo que nos está diciendo es que esta población o hace intercambios con la costa o van a la costa a obtener este tipo de materiales. Y aquí, simplemente para que lo vean de forma rápida, pues esa industria lítica, esas herramientas que son diferentes entre el mesolítico antiguo y el mesolítico reciente, ya lo ven a nivel visual, y es lo que nos permite hablar de existencias de distintos periodos. Muchas veces la gente vive igual, pero tienen industrias diferentes. Y por último, pues, para el neolítico antiguo, para el que teníamos pocas evidencias en Castellón, pues hemos podido documentar también varios ejemplos en esta zona. Uno de los yacimientos además nos ha proporcionado la fecha más antigua en un contexto indiscutiblemente neolítico en este territorio, con una datación de 7.500-7.400 calibrado BP.
y que además nos ha permitido confirmar el río Bergantes, que es este río de aquí, que es un afluente del río Ebro. O sea, todos estos ríos vienen hacia el Mediterráneo, pero el río Bergantes no, sus aguas vierten hacia el río Ebro, que desemboca también en el Mediterráneo, pero más arriba. Bueno, pues confirman el río Bergantes como una de las posibles rutas o vías de expansión del Neolítico hacia el Valle del Ebro. Aquí tienen pues, una imagen de este yacimiento que hemos excavado en 2 campañas, en el 19 y en el 23, y de algunas de las evidencias que hemos encontrado. Y bueno, ya para finalizar, un momento por favor, que me entra tos. Nada, solo quería acabar recordando pues eso, que la arqueología es un trabajo de equipo y que si estamos hoy aquí es precisamente por ese trabajo en equipo que hace posible que hoy hablemos de la prehistoria de Castellón. Muchísimas gracias por esta presentación y sobre todo por la explicación de la complejidad que tiene el trabajo en el mundo del arte rupestre y en todo su contexto. Bueno, es su ocasión de preguntar algo, si tiene alguna duda, algún interés. Sí, hola, buenas tardes, gracias. Bueno, muchas gracias por la presentación, que ha sido interesantísima. Yo quería hacerle más que dos preguntas, su opinión sobre 2 cosas. Una, se ha publicado recientemente que en una cueva con representaciones de arte levantino, no recuerdo si en Castellón o en Valencia, tenían arte rupestre contemporáneo a 22.000–26.000 años de antigüedad, cosa que me sorprendió porque nunca sabía que en esa zona lo hubiera. Y la segunda pregunta era, ¿hay algún arqueólogo excavando en el norte de Marruecos que asimila el arte levantino del arco mediterráneo español con el arte de esa zona de Marruecos? ¿Cuál es su opinión? Gracias. A ver si me sale la voz. De la primera pregunta, desconozco la publicación. Sí que no sé exactamente, por tanto, en qué zona en particular está hablando. A ver, podría ser, no lo sé. Generalmente no encontramos yacimientos con arte paleolítico al aire libre en la zona de Castellón o en la zona de Valencia, pero sí, por ejemplo, existen en la zona de Murcia, que está más al sur, y que coinciden a veces incluso con ejemplos de arte levantino en el mismo territorio. Entonces, ¿que habrán novedades? Bueno, primero debería poder tener acceso a esa publicación, que no la he visto, y luego ver que efectivamente sea un hallazgo verídico y ver si es que, pues, de nuevo, es uno de esos hallazgos que nos obligan a cambiar, ¿no?, la visión que tenemos de determinados periodos. Y la segunda pregunta era, se me ha olvidado. Con el norte de... las propuestas del vínculo entre la fachada mediterránea y el norte de África no son nuevas. De hecho, hay investigadores, ya algunos de los que hemos hablado, Vermeer, que hablan de un arte capsiense cuando hablan del arte levantino a principios del siglo XX y lo ven diferente del arte cantábrico, pensando, aunque es paleolítico, hablan de un arte capsiense que tendría vínculos con el norte de África. Luego eso se descartó entendiendo un poco cómo se produce la neolitización en estos territorios, tanto en el norte de África como aquí, llega del Próximo Oriente, pero llega por diversas vías. No se ha constatado que haya un vínculo entre las poblaciones del norte de África y de la fachada mediterránea que no venga desde el Próximo Oriente. O sea, no hay todavía evidencias de que el vínculo se haya producido a través del Estrecho de Gibraltar. Entonces, si esa comunicación no es a través del Estrecho de Gibraltar, las coincidencias en los temas no necesariamente nos dicen que es la misma gente. Lo que nos dice es que los humanos, en determinados momentos, tenemos la necesidad de comunicar de maneras similares, porque arte rupestre narrativo similar al que encontramos en la fachada mediterránea hay en Australia. En Australia son poblaciones de cazadores-recolectores desde hace 50.000 años hasta que llegan los primeros europeos, y el arte va pasando por distintas fases. Hay un arte más de animales,
que no tiene nada que ver con el arte paleolítico, porque allí pintan las especies de allí, canguros, cocodrilos, etc., emus, pero está esa fase de arte de los animales, y a partir del 10.000, ¿no?, del inicio del Holoceno, se produce un cambio hacia un arte naturalista que pinta escenas, y siguen siendo cazadores-recolectores, porque allí no hay agricultura hasta que no llegan los europeos. Con lo cual, hay determinados cambios en la manera de comunicarnos, en este caso a nivel visual, que son universales. Se producen en muchos puntos del planeta y no necesariamente están conectados entre sí. Igual que la agricultura nace en distintos puntos del mundo, en momentos a veces incluso similares y no necesariamente es la misma gente, no hay conexión, pues eso pasa también con otras. Tenemos manos, la representación de manos paleolíticas la tenemos en el Paleolítico Europeo, la tenemos en Argentina, en la famosa Cueva de las Manos, en otras cronologías, y la tenemos en Australia hasta la actualidad. O sea, es muy humano pintar tu mano. Entonces, establecer conexiones es muy sugerente, pero por ahora no tenemos evidencias que demuestren que esa conexión fue así. Me ha llamado mucho la atención el hecho de que las figuras supuestamente femeninas tuviesen una parte superior muy estilizada y una parte inferior muy marcada. Eso me he dado cuenta que existía también en figuras masculinas. No sé si tendría alguna representación artística o te representaba ropa, o no sé si tienen alguna interpretación de esto. Sí, de hecho, una de las cosas más interesantes del arte levantino es que cuando pintan a los humanos, lo pintan de formas distintas. Y hemos visto que hay hasta 5 estilos, que es lo que nos permite hablar de que hay distintas fases incluso dentro del levantino, no todo es lo mismo. Hay unas fases más antiguas donde pintan figuras mucho más grandes, con toda clase de detalles, incluso faldas, pantalones, piernas muy anchas, cuerpos más estilizados, más finos, y lo hacen para hombres y para mujeres. Y luego hay fases donde pintan figuras casi lineales. Y en ese caso no diferenciamos sexo a no ser que haya elemento claramente pintado, y cuando aparece claramente pintado, que no es siempre, suele ser el masculino. No somos capaces de identificar pechos en las figuras más pequeñas de tipo lineal. Entonces, la identificación del género, cada vez somos más críticos, y realmente solo deberíamos decir que son hombres o mujeres cuando tenemos claramente el sexo masculino o el femenino pintado, es decir, los pechos o el pene. En los otros casos es más difícil determinar si se trata de una cosa o de la otra solo porque tengan las caderas más anchas o menos, porque ya he dicho que en la fase más antigua las figuras suelen tener caderas anchas y cuerpos finos, tanto si son hombres como mujeres. En cambio, las figuras de los animales están perfectamente como al natural. En cambio, las humanas tienen esa diferenciación de que no se distingue. Sí, esa es la curiosidad del levantino, que no pintan los humanos de formas poco realistas porque no saben pintarlos, porque claramente los animales los pintan perfectamente, con lo cual están decidiendo pintar con ese estilo, pero lo hacemos en época contemporánea. Hay un arte cubista, un arte realista, ¿no? Hay estilos que por lo que sea imperan en un momento y nos llevan a idealizar la figura humana de una determinada manera de la otra. Es una cuestión estilística. Para nosotros es muy interesante porque la figura animal no nos permite identificar fases, pero la humana sí, porque a veces tenemos superposiciones que nos permiten saber cuáles son más antiguas y cuáles son más recientes. ¿Por qué lo hacen? Bueno, pues es una cuestión de estilo, como lo vemos en la sociedad actual. Es decir, al final el artista selecciona un estilo que es el que considera representativo de su identidad. No es porque no lo saben hacer, porque lo vemos, como usted dice, la figura humana la hacen perfecta. Hay el animal. Buenas tardes, gracias por la conferencia. Me surge la duda. Todo lo que hay representado, o al menos lo que nos ha expuesto a lo largo de la tarde, es en pintura. Quería saber si hay algo en grabado de arte levantino. Sí, existen algunos ejemplos. Existen tanto ya conocidos desde antiguo en figuras que están pintadas que tienen las siluetas grabadas, y hay bastantes ejemplos en Aragón de esa combinación de las dos técnicas, y luego exclusivamente grabadas tenemos un ejemplo bastante conocido que se publica en 2004, que es El abrigo del Barranco Hondo, donde aparecen tanto figuras animales como humanas grabadas,
Y después algún ejemplo más que se ha documentado más recientemente, como el abrigo de Llavería en Tarragona, pero este está en cuestión de si realmente sería un ejemplo de arte levantino o de arte finipaleolítico, más vinculado, porque realmente solo hay animales grabados. Pero sí, es verdad que es una técnica más difícil de identificar. Cuando buscas pinturas, solo encuentras pinturas, tienes que buscar grabados para encontrarlos, y es un grabado tan sutil en abrigos al aire libre. Realmente ese grabado fino solo se ve si vas de noche con luz rasante para poder verlo, que es muy difícil encontrarlo. Seguro que habrán más ejemplos, seguro. Pero por ahora hablamos sobre todo de pintura porque es lo que realmente se conoce en un 99% en el arte levantino. ¿Los abrigos donde pintan coinciden con los abrigos donde habitan? ¿Siempre están habitados estos abrigos o hay alguno que no hay evidencias? De hecho, es al revés, o sea, nunca coinciden los abrigos donde pintan con lugares que han habitado, excepto en contadas ocasiones en los que no sabemos si los niveles que se han habitado son del mismo periodo que las pinturas, porque son sitios donde han visitado de forma recurrente en varias etapas de la prehistoria y no sabemos si tiene que ver con el momento en que pintan o no. Pero el arte levantino fundamentalmente está en abrigos donde no hay niveles arqueológicos, están viviendo en el entorno, no viven en los abrigos. Me llama mucho la atención que sigan apareciendo yacimientos todavía que no se conocían. Tiene que ser espectacular encontrarlos, la verdad. Yo pensaba que cuando vas por el cambio de ese tipo de cavidades piensas que ya están de alguna manera visitadas por algún especialista o por algún arqueólogo. O sea, ¿hay estimaciones de cuánto queda por descubrir todavía en este ámbito? Ojalá pues supiéramos, porque eso nos condicionaría si seguimos buscando, ¿no? La verdad es que es difícil, a veces en campañas de 15 días no encuentras nada. O sea, has estado 15 días en la montaña y no encuentras nada, y a veces, como nos pasó en una ocasión, fue el primer abrigo que visitamos y estábamos explicando a unos estudiantes qué tenían que hacer para encontrar pinturas y dijimos, fue un compañero mío en particular, y dijimos, bueno, venir a este abrigo y os explicamos cómo se hace. Pues bueno, te paras delante, empiezas a mirar de arriba abajo, fíjate en los puntos donde hay más oscuro, por ejemplo, este punto de aquí, pero sí es un jabalí. Claro, parecía de broma, y de hecho es lo único que encontramos esa campaña. Luego prospectamos 15 días más el jabalí precisamente que hemos enseñado y no encontramos nada más. Parecía que hubiera sido un montaje, los alumnos se pensaban, estos lo sabían. Y no, ahora ya, después de los años que llevamos investigando, ya han visto que no fue así, pero a ver, los que quedan por descubrir son o en zonas que no han estado prospectadas, porque claro, hay zonas, aunque parezca mentira, hay zonas que todavía podríamos decir remotas en muchas partes de este país, que podrían estar ocultando evidencias. Y en otros casos es porque realmente casi no se ven. Entonces tiene que ir un ojo experto, incluso la misma persona que a una hora del día lo ve, a otra hora no lo ve. O sea que hay mucho de casualidad, pero también de insistencia y de estar familiarizado con qué es lo primero que ves, ¿no? Y de lo mal, por desgracia, es un arte más reciente que el arte paleolítico, pero se ve mucho peor porque está al aire libre, entonces está más deteriorado. Entonces es mucho de casualidad por una parte, pero también de tener los conocimientos de qué es lo que estás buscando. Pero esperemos que sí que hayan muchos. Muy bien, pues si no hay ninguna pregunta más, le agradecemos nuevamente a la ponente su conferencia y les citamos la semana que viene en una nueva charla de este ciclo. Muchas gracias. Muchas gracias.